Bien, pues comenzamos la escuela bíblica. Sabéis que el título es Fundamentos básicos para la vida de un verdadero cristiano, verdadero creyente. Estamos en la lección 7 ya varias semanas y la lección se titula ¿Quiénes somos y qué tenemos en Cristo? ¿Qué beneficios tenemos por pertenecer a Cristo? Y voy a hacer un corto resumen de lo que hemos estudiado hasta ahora. Cuando nos convertimos, recibimos una nueva vida, somos una nueva creación en Cristo. También entramos en una nueva relación con Dios, somos hijos de Dios a partir de ese momento. La nueva relación con Dios también conlleva la necesidad de vivir en santidad, apartados, dedicados al servicio sagrado de Dios, que es predicar la palabra y predicársela a aquellos que no la conocen todavía. También necesitamos una transformación en nuestra misma imagen. Las personas tienen que ver que ha habido un cambio radical, no solamente en nuestra apariencia física, sino en nuestra forma de andar, de vivir, de comportarnos, o sea, nuestra forma interior. También decíamos que somos crucificados con Cristo, somos participantes de la muerte de Cristo. Y al ser participantes de su muerte, también somos participantes de su naturaleza divina. Podemos, por tanto, acercarnos a Dios con libertad y confianza. Como consecuencia de la libertad y la confianza en Dios, eso nos da seguridad y esperanza. Sabéis que la esperanza es tener la certeza de que Dios siempre cumple lo que promete. Según la declaración del apóstol Pedro, le pertenecemos a Dios, somos escogidos de Dios, santos y amados. Esa declaración de Pedro se encuentra en 1 de Pedro capítulo 2, verso 9. Somos como piedras vivas para la construcción de la casa del Señor. Pedro dice eso. Hoy la casa del Señor somos nosotros, su iglesia. Y dice así, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Aquí el apóstol Pedro usa 4 grandes verdades. Dice que somos linaje, sacerdocio santo, nación santa y pueblo que ha sido adquirido, comprado por Dios. Estuvimos ya viendo y analizando la primera verdad, que es que somos un linaje escogido. Linaje son los descendientes de una familia. En otras palabras, somos miembros de la familia de Dios. En segundo lugar, somos un real sacerdocio. Recordemos que hablamos que sacerdote viene de la palabra pontifex, que significa puente. El sacerdote actúa como un puente de unión, un puente de reconciliación entre las personas y Dios, y entre las personas entre sí también, porque un puente siempre une, un puente siempre acorta el camino. Hoy en día, cada creyente, cada nacido de nuevo, cada hijo de Dios, todo aquel que cree y le obedece a Jesucristo es un sacerdote, es un puente de unión entre Dios y los seres humanos. El segundo motivo de pertenecerle a Dios es por redención. Él nos redimió, nos compró. Redimir significa comprar pagando un precio. Pablo en 1 Corintios capítulo 6, verso 20 dice lo siguiente: porque habéis sido comprados por precio. Glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios, o sea, le pertenecen a Dios. Somos un pueblo que ha sido comprado, por tanto le pertenecemos a Dios, no nos pertenecemos a nosotros mismos, le pertenecemos, somos posesión exclusiva y propia de Dios. Así que no solamente somos una familia elegida, un pueblo elegido en este mundo, sino que ese pueblo también es suyo, le pertenece. Por eso debemos apreciar y valorar que la obra de Cristo, su obra de redención, requirió el precio del derramamiento de su propia sangre.
o sea, se pagó, o sea, la salvación es gratis, se recibe por fe, se recibe por reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador, pero no es gratis, costó un gran precio, nada más y nada menos que el derramamiento de la sangre de Cristo. Y ahora, como consecuencia de esto, Él tiene un pueblo propio, una iglesia adquirida por Él mismo y, como he dicho, pagada con su propia sangre. En su oración sacerdotal, el Señor Jesús, orando al Padre, en Juan capítulo 17, verso 6, ora de esta forma. Dice, manifesté tu nombre a las personas de este mundo, a las personas que me diste de este mundo. Tuyos eran y me los diste, y han guardado, o sea, han obedecido tu palabra. Y luego también en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, verso 37, también dice Jesús, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y aquel que a mí viene, de ningún modo lo echo fuera. O sea que todo el que va a Cristo, Él no lo desprecia, Él siempre lo recibe, sea de la condición que sea, haya hecho lo que haya hecho. Todo aquel que va, o sea que se convierte a Cristo, Cristo lo recibe, y lo recibe con los brazos abiertos. Esa es la simbología de la cruz. Él murió con los brazos abiertos, que quiere decir que está esperando a que vayamos a Él con un arrepentimiento sincero. Es extraordinario pensar que el Padre nos haya entregado como posesión a Cristo, o sea, para que seamos de Cristo. Eso es algo maravilloso. Ser de Cristo, que seamos suyos, es un gran privilegio que tenemos todos aquellos que hemos dado el paso de acercarnos a Cristo y de reconocer nuestros pecados y recibirlo como único y suficiente Salvador y Señor. En cuanto a la redención, debemos también saber que nuestra responsabilidad como hijos de Dios es creer y confiar plenamente en sus promesas y luego permanecer firmes en los derechos que hemos recibido al adquirir el derecho legal de ser hijos de Dios. O sea, al nacer de nuevo, adquirimos unos derechos que no teníamos antes. Un hijo hereda, alguien que no es hijo no hereda, porque los hijos son los que heredan de los padres. Por eso cuando nos arrepentimos, confesamos a Cristo como Señor y Salvador, creemos en fe lo que Dios ha hecho por nosotros, que es regalarnos la salvación mediante su muerte y su sacrificio, entonces tenemos unos derechos. ¿Estáis comprendiendo? Derechos de hijo. Por tanto, el primer paso es conocer y entender cuál es nuestra posición y cuáles son nuestros derechos que se reciben al entregar nuestra vida a Cristo. En segundo lugar, el creyente, el nacido de nuevo, debe vivir en la confianza y en la fe basadas en la voluntad de Dios y así poder reclamar los derechos que nos corresponden por pertenecer a la familia de Dios. Y finalmente, la necesidad de mantenernos firmes en nuestra fe para lograr avanzar y crecer en nuestra relación con Dios. Debemos saber que las pruebas en esto, los problemas, las circunstancias adversas, juegan un papel muy importante en ese avance, en ese crecer, en nuestra madurez espiritual, en la formación de nuestro carácter. Y esa formación de nuestro carácter a la imagen precisamente de Jesucristo, que fue un ejemplo sublime y máximo. La Biblia dice que fue experto en sufrimiento, y también las pruebas fortalecen nuestra fe, prueban de alguna manera nuestra fe. Yo siempre digo que si no hubiera pruebas no sería necesaria la fe. La fe se fortalece en medio de la prueba. De esta manera podemos manifestar a todos, a aquellas personas que nos rodean, esa vida plena y abundante que Dios desea y tiene para sus hijos, y también aprovecharnos de los derechos que conllevan pertenecer a la familia de Dios. Pero aquí surge la siguiente pregunta: ¿cómo vamos a sacar provecho de esos derechos si no los conocemos? Debemos saber qué derechos tenemos al ser hijos de Dios.
Como hijos de Dios, a partir del nuevo nacimiento, adquirimos, vuelvo a repetir, unos derechos que necesitamos conocer para poder saber qué son los derechos que nos pertenecen. Aquí hay una verdad, digamos, que engloba, es una verdad central, el tema. A partir de que una persona pasa a ser un hijo de Dios, Satanás ya no tiene derecho legal alguno sobre esa persona. Ya no somos de él, no le pertenecemos, no tiene ningún derecho sobre nosotros, ninguna autoridad. Si nosotros estamos sometidos a la autoridad de Cristo, estamos sometidos a la autoridad de Dios, nosotros no tenemos nada que ver con Satanás, ni él con nosotros. Él te podrá engañar, te podrá manipular, te podrá llenar la mente de mentiras. Pero si tú no le das cabida, debes saber que parte de los derechos de ser hijo de Dios es que Satanás no puede hacer nada con tu vida si tú no se lo permites. ¿Estáis entendiendo? Si tú crees de verdad, si tú confías plenamente en lo que Jesús ha hecho por ti en la cruz, lo reconoces como tu dueño, como el que maneja tu vida y como tu salvador personal, el diablo pierde todo el derecho que adquirió en el Edén cuando Adán y Eva le cedieron sus derechos al diablo. ¿Estáis entendiendo? Jesucristo vino ¿a qué? A deshacer las obras del diablo. Y la obra del diablo principal fue engañar al ser humano, para que el ser humano se apartara de Dios y perdiera sus derechos. Cristo nos recupera esos derechos, nos devuelve esos derechos que fueron robados en el Edén. En Colosenses capítulo 1, versículo 13, Pablo declara lo siguiente: Él, se refiere a Dios, nos ha librado de la potestad, o sea, del poder legal de las tinieblas, o sea, del mismo diablo, del príncipe de las tinieblas, y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, al reino de la luz, de la verdad, de la transparencia, de la sabiduría divina. Veamos otra traducción más amplificada de este versículo. Dice: Dios nos rescató del poder ejercido del reino de las tinieblas, donde reina y gobierna Satanás, y nos dio ciudadanía, o sea, nos dio una nueva identidad en su reino, por lo que su Hijo Jesucristo hizo por nosotros aquí, cuando vino a esta tierra. Hermanos, dejamos nuestra identidad de ser hijos de Satanás y adquirimos la identidad de ser hijos de Dios. Y esto es una afirmación que no es mía. Podréis pensar, o podrá pensar algunas personas, que al llamar hijos de Satanás a alguien estoy ofendiendo. Pero esto es una afirmación que no la hago yo. Es el propio Jesús quien la hace. Lo vemos en Juan capítulo 8, versículo 44. Jesús, dirigiéndose a los fariseos y a los religiosos de su época, y que podemos aplicar hoy, dice lo siguiente: vosotros sois, ¿de quién? De vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y en la primera carta de Juan, capítulo 3, versículos 7 al 10, el apóstol también declara: hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado, el que vive en pecado, es del diablo. Yo creo que Juan está hablando bien claro, porque el diablo peca desde el principio. Dice: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y sigue diciendo: todo aquel que es nacido de Dios, o sea, que es hijo de Dios, que ha nacido de nuevo, no practica de una forma habitual el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque ha nacido de Dios. ¿Estáis entendiendo? Es rotundo las palabras de de Juan. Y en el versículo 10 dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo.
Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Tremenda reflexión, ¿eh? Tremendas palabras. Aquel que no ama a su hermano, aquel que tiene algo en contra de su hermano, no es de Dios. Así que debemos analizar nuestra vida y ver si tenemos algo contra algún hermano. También contra nuestro prójimo, las personas más cercanas a nosotros, pertenezcan o no a la familia de Dios, también debemos amarlas. Incluso Jesús dijo que debemos amar a nuestros enemigos. Que eso, viéndolo de una manera natural, humana, es como una locura. ¿Cómo voy a amar yo a aquel que me hace daño? ¿Cómo voy a amar yo a aquel que me odia a mí, que es mi enemigo? Jesús te dice eso. Debemos amar a nuestros enemigos, bendecir a aquellos que nos maldicen y orar por aquellos que nos persiguen. Esa es la realidad del amor cristiano, hermanos. Dios nos ama de esa manera. Nosotros éramos sus enemigos, ¿no? Porque todo aquel que vive en pecado, todo aquel que practica el pecado es un enemigo de Dios. Por eso Jesucristo vino a reconciliar, a comprar nuestra redención, a comprarnos de nuestro antiguo dueño, pagando a Él el precio, su sangre. Él nos dio vida entregando su propia vida para que nosotros pudiéramos reconciliarnos con Dios, hacer las paces con Dios, volver a tener los derechos de ser hijo de Dios. ¿Estáis entendiendo? Hermanos, con la obra de Jesucristo, nuestro Dios Todopoderoso nos devuelve, nos hace recuperar los derechos legales perdidos en el Edén, cuando Adán pecó y le entregó ese derecho a Satanás. Ninguna persona, escuchar bien, ninguna persona puede andar confiadamente en la verdadera vida espiritual hasta que reconozca, sepa su posición, su derecho que tenemos en Cristo. Ninguna persona puede ser feliz, ni entender, ni saber que es un buen cristiano, si no sabe, si no reconoce cuál es su derecho y su posición en la familia de Dios. Por eso yo te pregunto, ¿reconoces que eres hijo de Dios y que tienes un derecho al pertenecer a su familia? Eso es un gran privilegio. A veces nos acobardamos y como que no, como Dios, como... Sí, Dios nos quiere dar su herencia. Quiere que participemos de los derechos aquí en esta tierra ya, de los derechos como hijos de Dios, y luego recibir la vida eterna, la completa vida eterna, la extensión enorme de la vida eterna en la presencia de Dios por la eternidad. Hermanos, los derechos que dan esta posición se reciben por la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? Gracia significa regalo. ¿Qué nos regaló Dios? A su Hijo Jesucristo. La gracia se llama Jesucristo. Y recibimos esa posición por lo que Jesucristo hizo en la cruz. No por nuestros propios méritos. Nuestro único mérito, si se puede llamar mérito, es aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Y entonces, por la gracia, por lo que Él hizo, recibimos esos derechos que tenemos al pertenecer a la familia de Dios. Hoy quiero que analicemos precisamente el derecho de nuestra redención, porque la redención es un derecho que se adquiere cuando confesamos a Cristo como Señor y Salvador. Redimir, como he dicho al principio, significa comprar la esclavitud pagando un precio. En otras palabras, en nuestro caso, Dios nos compró a nuestro antiguo dueño, el diablo, al cual le pertenecíamos por culpa de nuestro pecado. Esa redención, ese rescate de Dios para el hombre fue completo, absoluto. Fuimos ganados de nuevo para Dios mediante un gran precio. Así lo vemos en el Evangelio de Juan, capítulo 3, donde el propio Jesús
en el versículo 16 y 17 dice lo siguiente, dice, porque de tal manera amó y sigue amando, agrego yo, Dios a la humanidad, tanto amó y tanto ama a Dios al ser humano, que ha dado, que ha regalado, que ha entregado a la muerte a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, y recordemos que creer significa obedecer también en la Biblia, no se condene, no se pierda, mas tenga vida eterna, tenga ya aquí en esta vida, vida eterna. Y el versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar a este mundo, sino para que este mundo sea salvo por medio de Él. Esa, digamos, es el mini evangelio, el resumen de las buenas nuevas de salvación, el amor de Dios manifestado y demostrado en la cruz para que nosotros pudiéramos ser salvos. Ese es, digamos, es el mensaje que debemos transmitir a las personas que nos rodean con nuestra boca, predicando el evangelio y demostrándolo con nuestros hechos, con nuestro testimonio. Hermanos, la redención, la salvación fue el plan ideado por Dios para la humanidad. La religión es el plan del hombre, el plan del ser humano. Jesucristo es el plan perfecto de Dios. No hay otro plan. El costo de la redención para Dios fue altísimo. La sangre, la vida derramada de su Hijo unigénito Jesucristo. En 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19, el apóstol declara lo siguiente. Dice así, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana significa inútil, manera de vivir, o sea, la vida de pecado que llevábamos, la cual recibimos de nuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, o sea, no se pagó oro y plata por ese rescate, sino con la sangre preciosa de Cristo, como la de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y en Romanos capítulo 6, verso 23, Pablo dice lo siguiente, dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios es presente, vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, toda la condición desfavorable del hombre, del ser humano por el pecado, ha sido cambiada, ha sido sustituida y hecha favorable espiritualmente por medio de Jesucristo. Ahora somos hijos de Dios, que tenemos vida eterna, ya que hemos sido regenerados, o sea, nacidos de nuevo, y adquirido esa nueva identidad de hijo de Dios mediante la redención, que como he dicho significa el pago del rescate por medio de Jesucristo. Amén. Bien, pues sigamos con los privilegios de lo que somos y tenemos por pertenecer a Cristo. Estamos vivos, y no me refiero a la vida física, sino a la vida espiritual, estamos vivos con Cristo. En Efesios capítulo 2, versículos 4 al 6, Pablo declara lo siguiente, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, muertos espiritualmente, condenados, dicho de otra forma más que impacte más, dice, nos dio vida juntamente con Cristo, o sea que estamos vivos con Cristo. Por su gracia somos salvos. Y juntamente con Él, dice el apóstol Pablo, juntamente con Él nos resucitó de nuestra muerte espiritual, del espíritu que lo teníamos muerto, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. O sea que espiritualmente, simbólicamente, al ser redimidos por la sangre de Cristo, al ser comprados por Jesucristo, ahora estamos formando parte de su cuerpo. Recordar que la iglesia es el cuerpo de Cristo, Él es la cabeza, y entonces simbólicamente, espiritualmente estamos sentados con Él junto al trono de la gracia de Dios. Porque donde está la cabeza está el cuerpo, y nosotros somos el cuerpo de Cristo. De ahí la necesidad, de ahí la exigencia de parte de Dios de vivir en santidad,
de vivir apartados de toda contaminación mundana y dedicados, consagrados a la misión sagrada de predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio no es cualquier cosa, hermanos. Tenemos que saber que predicar el Evangelio es algo sagrado. De ahí que debamos vivir en santidad para hacerlo. Yo siempre digo, lo repito, hago hincapié, si no vives en santidad, no prediques el Evangelio, porque debemos predicar primero con nuestro testimonio, con nuestra forma de hacer las cosas, que la gente vea primero y después pueda escuchar el Evangelio y pueda decir, sí, lo que dicen es lo que hacen. ¿Estáis comprendiendo? De ahí vuelvo a repetir, si no vives en santidad, no prediques el Evangelio, porque estás haciéndole daño al cuerpo de Cristo. La nueva vida en Cristo, en el capítulo 4 de Efesios, Pablo nos habla del comportamiento de los verdaderos creyentes, la nueva vida que comenzamos cuando nos entregamos y nos rendimos a Cristo, la nueva vida en Cristo. Dice en el capítulo 4, versículos 25 al 27, aquí, entre otras muchas cosas, Pablo nos quiere hablar de algunas de ellas que debemos hacer los seguidores de Cristo. Dice lo siguiente, por lo cual, desechar significa echar a la basura la mentira, hablad la verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Versículo 26, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Vamos a hablar en primer lugar, sobre la mentira. Luego hablaremos de la manera de airarnos, cómo debemos airarnos y de cómo podemos o debemos manejar el enojo. La primera cosa es la mentira. Si hay una cosa que el Señor abomina, aborrece, es la mentira, es la hipocresía a la que tanto Jesucristo atacó y hoy también lo hace. Porque la hipocresía es una manera de mentir, hacer que los demás crean lo que realmente no somos, cuando nuestra vida es una farsa o es una mentira. Queremos aparentar que no somos lo que realmente somos. Y eso, de alguna manera, es una variante de la mentira. Es mentir, querer mentir a los demás. El apóstol Pablo nos exhorta a que dejemos de decir mentiras, a que dejemos de ser hipócritas y que digamos siempre la verdad con nuestra boca y también con nuestro comportamiento, porque somos parte del mismo cuerpo. Cuando tú haces una cosa que está mal, me repercute a mí. Cuando tú pecas, tu pecado me hace daño a mí. Y cuando yo peco, te hace daño a ti. Porque somos parte, dice, de un mismo cuerpo. Somos parte de la misma familia. Y si en una familia hay un problema, ese problema repercute a toda la familia. A todo el núcleo familiar. ¿Estáis entendiendo? Por eso debemos vivir en santidad, alejarnos del pecado, unirnos en amor, unirnos en una misma visión, pensar cómo piensa Dios. ¿Cómo piensa Dios? ¿Sabemos cómo piensa Dios? La Biblia es un manantial de sabiduría acerca de lo que Dios piensa sobre el ser humano, sobre nosotros, su iglesia también. Debemos aprender. De ahí la necesidad de que podamos recibir las enseñanzas que el Señor nos trae a través de los ministros que Él ha puesto en su iglesia, los pastores, los maestros, los evangelistas. ¿Para qué? Para la edificación, para nuestra propia edificación, para que vayamos creciendo en sabiduría divina. Aquel que no tiene ansiedad por aprender se ha vuelto un religioso. Un religioso es así, evangélico, pero sigue siendo un religioso. Y Dios no le gusta la religión, a Jesús no le gustan los religiosos. Dios quiere que tengamos una relación de intimidad, de comunión con Él, para que Él nos guíe a través del Espíritu Santo, para poder saber y actuar y que nadie nos pueda engañar. Amén.
En Juan capítulo 8, verso 44, Jesús mismo se dirige a los religiosos y a los mentirosos e hipócritas de su época y que debemos aplicarlo hoy a nosotros. Como he dicho, dice, vosotros, que dije antes, sois de vuestro padre el diablo. Eso se lo dijo a los religiosos. Y imaginaos, si hoy llegara Jesús y entrara en una de las iglesias y se pusiera aquí delante, me apartara a mí o apartara al que estuviera predicando y dijera, vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Qué pensaríamos? Jesús hizo eso. Se dirigió a los religiosos, a los, digamos, a los cabecillas de la religión, a los fariseos, a los escribas, que eran mentirosos, y lo llamó mentirosos e hipócritas, y les dijo, y les dio el motivo, que es que eran hijos de su padre el diablo, porque los deseos del diablo es lo que querían hacer, y es lo que hacían. Y él dice, él ha sido homicida, él ha sido un asesino. Hermanos, recordemos que la mentira nos mata espiritualmente. La verdad, como suelo decir yo, nos hace daño, pero la mentira nos mata. De ahí que dice que el diablo es homicida. Desde el principio, y si no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla. ¿Por qué? Porque es mentiroso. Y es el padre de la mentira. O sea, es quien engendra. Los padres son quienes engendran, ¿verdad? Él es el que engendra la mentira. Hermanos, el Señor llama hijos del diablo a todos los que imitan y les encanta hacer las cosas malvadas que el diablo hace. Y luego hace la siguiente reflexión sobre él. Dice, él ha sido un asesino desde el principio, siempre ha odiado la verdad, porque en él no hay verdad ninguna. Cuando miente, actúa de acuerdo a su naturaleza, porque es mentiroso y donde se engendra la mentira. De ahí el llamado de Pablo a desechar la mentira y hablar siempre verdad. Amén. La mentira parece ser como un deporte nacional. Siempre andamos para excusarnos, quizás, o para poner pretextos. La única salida que muchas veces se nos ocurre es la mentira. Pero recordad, Dios odia, abomina la mentira. Jesús no puede, no acepta a los mentirosos ni a los hipócritas. La segunda cosa, hermanos, es aprender a airarnos. Pablo no expresa en este pasaje que no debemos airarnos. Podemos airarnos, pero sin llegar a pecar. ¿Cómo se explica esto? ¿Es posible enojarse sin pecar? Si analizamos la Biblia, vemos que a lo largo de la historia Dios se ha airado y enojado con la actitud del ser humano por su pecado. Sabemos que Dios puede airarse, ¿no? Puede enojarse, pero Él no está relacionado con el pecado. Él nunca pecó, pero sí se airó. Hay muchos versículos que hablan de la ira santa de Dios. Simplemente voy a citar uno. Está en el libro de Salmos capítulo 7, verso 11, donde dice, Dios es un juez justo, o sea, es un juez honrado. Todos los días se enoja con los malvados. O sea, Dios se enoja, pero Dios no peca. O sea, se puede enojar uno y no pecar. La clave está en controlar el enojo y la ira. El dominio propio. Yo muchas veces siento enojo cuando oigo blasfemar de Dios, a quien yo amo tanto. Eso me enoja oír una blasfemia, ¿verdad? No sé a ti. Te da como ira. Pero no le haces daño a esa persona. ¿Estás comprendiendo? Controlar el enojo y la ira es no hacer daño a la persona que por su actitud tú lo matarías o le cogerías por el cuello, ¿verdad? Pero te controlas, porque tenemos el Espíritu Santo. Tenemos el fruto de la templanza en nosotros, que es el control, el dominio propio sobre lo que decimos y sobre lo que hacemos. Por tanto, la clave
está en controlar. En Marcos capítulo 3, versículo 5, nos dice, Jesús miró con enojo a los que lo rodeaban, profundamente entristecido por la dureza de su corazón. Uno de los motivos por los cuales Dios, Jesucristo, se enoja con nosotros, por la dureza de nuestro corazón. Entonces le dijo al hombre, porque esto ocurrió en un día de reposo, donde Jesús estaba sanando a uno que tenía la mano seca. Y entonces los fariseos le reprocharon que hiciera una obra en el día de reposo. Entonces le dijo al hombre, extiende la mano. Así que el hombre la extendió y la mano quedó restaurada. Pero Jesús se enojó con los religiosos de la época, se enojó, cogió, ira santa por la dureza del corazón de los que se llamaban hijos de Dios. ¿Estáis comprendiendo? La clave, hermanos, es recordar que aunque el enojo y la ira de Dios se revela contra todo pecador, Dios sigue amando a los pecadores y desea el bien y la salvación de todos ellos. Así es como debemos actuar nosotros, como nuestro Padre Dios. Él se enoja contra los pecadores, pero Él sigue amándolos. Él no quiere hacerles daño, simplemente quiere seguir dándoles oportunidades para que se arrepientan y sean salvos. ¿Estáis comprendiendo, hermano? Aunque si somos verdaderos cristianos y discípulos de Jesucristo, debemos odiar el pecado. También debemos amar y orar para que los pecadores se arrepientan. Se odia lo que hacen, pero no odiamos a los pecadores, o no debemos odiarlos. No debemos odiar a las personas que quizá por ignorancia viven en pecado, porque no quieren cambiar, o porque son testaduros, tienen el corazón endurecido y no quieren cambiar. Odiamos, cogemos enojo e ira por lo que hacen, pero no vamos contra ellos, no queremos hacerle daño. Al contrario, debemos orar e interceder por ellos para que Dios tenga misericordia y ellos se puedan arrepentir y también puedan ser salvos. Amén. Nuestra ira y nuestro enojo, producidos quizá por algún agravio sobre nosotros o por el endurecimiento de corazón de las personas contra Dios, no debe hacer daño a nadie, ni material ni espiritualmente hablando. No debe haber egoísmo en nosotros, no debe haber ansias de venganza, no debe haber rencor y resentimiento. Todo esto debemos evitarlo. De lo contrario, sí estaríamos pecando. ¿Entendéis, no? La tercera cosa es saber manejar la ira y el enojo. Pablo nos da un sabio consejo. Dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Este consejo marca un principio básico en la vida cristiana. Todo conflicto, toda ira, todo enojo debe resolverse en el mismo día. No debemos dejar pasar un día antes de arreglar la situación. Si no lo hacemos así, estaremos dejando un espacio, un sitio en nuestro corazón donde Satanás lo va a aprovechar para destruirnos a nosotros mismos y también a otras personas. Si expresamos el enojo de tal manera que hacemos daño material, emocional o espiritualmente a otra persona, si hacemos daño quizá a su propiedad o a su familia, estamos pecando. ¿Estás comprendiendo? Lo mismo ocurre, hermanos, si expresamos la ira y el enojo de manera que nos hacemos daño también a nosotros mismos. Si nos hacemos daño a nosotros mismos, ¿sabéis que también estamos pecando? Porque somos el templo del Espíritu Santo. Y si nos hacemos daño a nosotros mismos, estamos haciéndole daño al templo, al santuario donde vive el Espíritu Santo, donde mora Dios. Por eso, ojo, a veces pensamos, ¿es malo hacer daño a los demás? Claro que es malo y es pecado, pero también es malo y es pecado hacernos daños a nosotros mismos.
¿Estáis entendiendo, no? El problema, por tanto, no está en el sentimiento de ira y enojo que podamos sentir ante la mala actitud de algunas personas contra nosotros y, como he dicho antes, contra Dios. El problema está en lo que hacemos como consecuencia de esa ira y ese enojo en nuestra reacción a la provocación. A través de la guía del Espíritu Santo debemos aprender a no mentir, debemos aprender a no expresar nuestra ira y nuestro enojo. En otras palabras, hacerlo sin pecar. Te puedes enojar, te puedes airar, pero nunca debes hacer daño a nadie. Aunque se lo merezcan, no debemos nosotros tomarnos la venganza por nuestra cuenta. El Señor dice, mía es la venganza, yo os haré justicia, yo pagaré. Dejemos que Dios, que es un Dios justo, nosotros no somos jueces, pero Él sí, Él es un juez y además un juez honrado y justo. Dejemos que Él nos defienda. Por eso, aunque sintamos ira y enojo, debemos dejar que Dios haga la justicia. Y luego dice el tremendo y la gran sabiduría del apóstol, que dice que no debemos dejar pasar un día en el que no resolvamos la situación de enojo o de problema que tengamos con algún hermano o con alguna persona, porque esto nos haría daño también a nosotros mismos. Por eso es necesario, hermanos, procurar resolver el problema en el mismo día. Y esto va también con la familia, con los matrimonios. Hay matrimonios que se enfadan, igual se enfadan por la mañana. Tienes que resolver el problema antes que se haga de noche, porque si no se va acrecentando el problema. Hay personas, e incluyo a muchos creyentes, que se enfadan con la esposa y con el esposo y se tiran semanas sin hablarse. Hermanos, eso en la iglesia cristiana es una aberración. Eso es ir en contra de la palabra de Dios. Eso es ser rebeldes y desobedientes a la palabra de Dios. Si yo me enfado con mi esposa o con mi esposo, que es normal que podamos enfadarnos, yo tengo que procurar, siguiendo la enseñanza de Jesucristo y siguiendo las Sagradas Escrituras, yo debo solucionar el problema en el mismo día. Yo no entiendo cómo algunos llamados cristianos pueden estar en un matrimonio sin hablarse semanas, que luego ni se acuerdan por el motivo que no se hablan. Estamos dando lugar al diablo, hermanos. Estamos dando lugar a hacernos daño. Ese enojo, esa ira que hemos adquirido por la actitud del otro o de la otra, al hacerlo, a prolongarlo en el tiempo. Un verdadero cristiano está deseando arreglar la situación. Hago hincapié en un verdadero, porque hay muchos que se llaman cristianos pero no son verdaderos. El verdadero es aquel que reacciona y que se da cuenta y que desea arreglar la situación. Yo me enfado con mi esposa muchas veces, pero que diga ella, ¿qué tiempo tardamos en reconciliarnos? Nada, porque aplicamos la palabra de Dios. Y la palabra de Dios está para aplicarla. Si la palabra de Dios nos dice que no se ponga el sol sobre nuestro enojo, debemos entender que eso significa que si tenemos un problema con alguien, debemos arreglarlos en el mismo día, no esperar al día siguiente. No entiendo cómo, hermanos, vuelvo a repetir, se pasan semanas, incluso meses sin hablarse, por algo que quizá es una niñería, que luego, como he dicho, ni se acuerdan de por qué no se hablan. ¿Estáis entendiendo, hermanos? Todo buen cristiano, todo buen hijo de Dios, siempre toma la iniciativa para pedir perdón al ofendido y también perdonar al ofensor. Y tampoco se demora en el tiempo. Un buen cristiano que ha ofendido quizá por un momento de debilidad, todos los tenemos, no puede tener paz interior mientras no arregle la situación. Si tú no estás bien con tu esposo, si tú no estás bien con tu esposa, con tus hijos, con algún hermano de la congregación, tú no puedes tener paz. Aunque digas que eres cristiana o cristiano, tú no puedes tener paz en tu interior si tienes algo contra alguien o tiene alguien algo contra ti.
Hermano, ya estoy terminando. Aprendamos pues las enseñanzas del apóstol Pablo y sigamos su consejo para que nos vaya bien. Primero, aprendamos a desechar toda mentira de nuestra boca y nuestra actitud hipócrita. A saber que podemos airarnos y enojarnos, pero sin hacer daño a nadie y tampoco a nosotros mismos. Aprender a no darle la oportunidad al diablo para que nos destruya con sus mentiras y maquinaciones, guardando el enojo y la ira en nuestro corazón. De esta manera, hermanos, estaremos andando y estaremos viviendo la nueva vida en Cristo, viviendo, siguiendo y obedeciendo lo que la palabra de Dios nos manda. Amén. Bien, pues lo dejamos aquí y seguiremos la semana que viene con otro privilegio de ser hijos de Dios.